yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú en el corazón... Rock and roll a los 18 años en Mendoza, después me fui a Chile. Era Neri Nelson en Mendoza cantando rock and roll porque era la época. ¿Cómo puede alguien que lo tuvo todo terminar sintiéndose vacío por dentro? Palito Ortega, el eterno chico triste de las canciones alegres, está a punto de confesar algo que jamás había dicho en público. Con más de 80 años, su vida, que parecía perfecta, esconde una realidad desgarradora. Cantante, actor, director de cine y hasta político. Palito lo conquistó todo, pero nadie sabía el precio que pagó por alcanzar la cima. En este video, escucharás de su propia boca la verdad que el mundo nunca quiso ver. ¿Quién es realmente Palito Ortega? ¿Qué hay detrás de su eterna sonrisa? Quédate hasta el final, porque su historia no solo te conmoverá, te hará replantearte el verdadero significado del éxito. Nadie sabe lo que sufrí para llegar, y menos lo que sufrí después. Así comienza Palito Ortega, con la voz entrecortada, al recordar su pasado. Hoy, con más de 80 años, se anima a contar lo que nunca dijo frente a las cámaras. Tenía 5 años y ya lustraba zapatos para ayudar en casa. A los 13, mi madre nos abandonó. A los 16, llegué a Buenos Aires con una maleta de cartón y me la robaron. Lo que parecía el inicio de una carrera prometedora, escondía una vida marcada por el dolor, la soledad y una tragedia que lo quebró por dentro, la muerte de su hermanita Rosario, de tan solo 11 años. Entre lágrimas, Ortega recuerda, dormí en plazas, vendí café, limpié obras, y cantaba para mí mismo entre los barrios, para no sentirme tan solo. Aquel chico triste que veía a los demás bailar Elvis en las plazas, terminó siendo un ícono de la música hispanoamericana. Pero a pesar de la fama, el reconocimiento y los aplausos, la tristeza nunca lo dejó del todo. Hoy, en este video, Palito Ortega rompe el silencio y nos cuenta, con total honestidad, cómo fue vivir entre la gloria y el vacío. ¿Qué probabilidades hay de enamorarte de la persona que viste en un póster cuando eras niño, y que ese amor se convierta en tu destino? Ramón Palito Ortega no lo sabía, pero su historia de amor con Evangelina Salazar había comenzado mucho antes de que cruzaran una palabra. Él, siendo apenas un niño en Tucumán, miraba una imagen de una niña rubia y juraba, con vos me voy a casar. Años más tarde, descubriría que esa imagen no era una fantasía, era un presagio. A vivir de otra forma te quiero. No le... Por muchas razones que tanto te quiero. Mientras Palito limpiaba pisos, vendía café y dormía donde podía, ella ya brillaba en los estudios de televisión, entrando por la misma puerta en la que él se ganaba el pan. Sin saberlo, cada uno caminaba al lado del otro sin mirarse, como si el universo los estuviera alineando en silencio. Evangelina, talentosa desde pequeña, ya conquistaba la pantalla y los festivales internacionales, mientras él apenas sobrevivía en la ciudad. Lo increíble es que sus caminos ya se habían cruzado, pero ninguno lo sabía. Años después, cuando el destino decidió que ya era hora, se reencontraron, y esta vez, algo más poderoso que la casualidad los unió para siempre. Esta es la historia real, inesperada y casi mágica, de cómo Palito Ortega encontró al amor de su vida mucho antes de conocerla. Y lo más impactante es que él siempre lo supo. Ella era una estrella naciente. Él, una leyenda viviente. Lo que nadie sabía era que estaban a punto de escribir una de las historias de amor más profundas y duraderas del espectáculo argentino. Cuando Evangelina Salazar conoció a Ramón Palito Ortega, no solo se encontró con un ídolo, sino con el hombre que cambiaría su vida para siempre. Tenía solo 19 años, jamás había tenido pareja, ni siquiera había besado a alguien. Y sin embargo, cuando Ramón apareció, sintió que ya no habría espacio para nadie más. Fue un amor devastador, confesó Evangelina décadas después, sin poder contener la emoción. Ramón, marcado por una infancia dura y el abandono de su madre, había crecido soñando con formar una familia, con llenar el vacío que lo había acompañado desde niño. Y encontró eso en Evangelina. No fue un romance de telenovela. Fue una conexión cruda, honesta, de esas que no necesitan explicaciones. Ella, expresiva y transparente. Él, reservado y profundo. Pero juntos, eran invencibles. Aunque las giras de Palito lo alejaban constantemente de casa, la distancia nunca rompió el lazo. Evangelina lo entendía, y él siempre regresaba con el mismo compromiso con el que se juraron amor eterno. Nuestros hijos nos vieron enojados, pero jamás peleando, contó él. Y esa frase resume décadas de amor, complicidad y respeto.
En 1967 se casaron. No fue una boda cualquiera. Fue el inicio de una promesa silenciosa, caminar juntos hasta el final, sin importar cuántos escenarios los esperaran o cuántas tormentas. Esta no es una historia romántica cualquiera. Es la historia de un amor real. Uno que sobrevivió al éxito, a la fama y al tiempo. Yo no sacrificaría mi matrimonio por nada del mundo, ni por la fama, ni por la política, ni por mi carrera. Así lo dice Palito Ortega, con voz serena pero firme. Lleva más de 50 años casado con Evangelina Salazar, y cuando habla de ella, sus ojos se llenan de orgullo y gratitud. Esa mujer lo dejó todo por nosotros. Dejó la actuación, dejó su carrera, y nunca se quejó. Nunca. Porque creyó, como yo, que la familia es lo primero. Evangelina no solo fue su compañera. Fue el corazón de su hogar, la guía silenciosa que crió a 6 hijos con una entrega absoluta. En casa ella es la jefa, no hay duda. Es la que les decía, coman chicos, como si cada amigo de nuestros hijos fuera también su hijo. Palito recuerda con emoción cómo, incluso en sus giras o en sus años más intensos en la política, Evangelina sostenía todo con una fuerza admirable. Yo soy reservado, ella es más abierta. A veces no necesito decirle nada para que me entienda. Y eso no se compra. Eso se construye. Confiesa que sus hijos, Martín, Julieta, Sebastián, Emmanuel, Luis y Rosario, crecieron viendo un matrimonio firme, con diferencias, sí, pero también con una base que nunca se quebró, el respeto mutuo. Nuestros hijos nos vieron enojados, claro que sí, pero nunca, jamás, nos vieron pelear. Eso habla de algo que Evangelina y yo siempre supimos, cuando hay amor, se puede. Pero no todo fue fácil. En los años 80, Palito tomó una decisión que pondría a prueba su vida familiar, entrar en la política. Fue la etapa más difícil para nuestra relación. Yo me postulé como gobernador de Tucumán y gané. Pero nada de eso tenía sentido si no era con el apoyo de ella. Siempre lo dije, Evangelina no solo es mi esposa, es mi raíz. Tuve que dejar la música, dejar Miami, dejarlo todo, y llevar a mi familia de vuelta a una realidad que no sabíamos si podríamos manejar. Así recuerda Palito Ortega el giro más abrupto de su vida, pasar de los escenarios internacionales al despacho del gobernador. Lo que pocos saben es que esa decisión puso a prueba todo lo que había construido durante décadas. Vivían cómodamente en Miami, alejados del caos y las cámaras argentinas. Pero cuando decidió entrar en la política, el confort quedó atrás. No fue fácil. Evangelina tuvo que meterse en un mundo que no era el suyo. Y lo hizo por mí. Evangelina, la actriz brillante, la madre dedicada, tuvo que convertirse de golpe en primera dama de Tucumán. Entré en un ambiente que no entendía. Me sentía desubicada, fuera de lugar, pero no podía abandonarlo. Teníamos que estar juntos también en esto, confesó ella más tarde. Y mientras el matrimonio navegaba entre responsabilidades políticas y tensiones familiares, sus hijos eran testigos silenciosos de lo que estaba en juego. Palito recuerda una escena particular que lo marcó. Una vez descubrí a mi hija Julieta con un vaso en la pared, escuchando una discusión entre Evangelina y yo. Ahí supe que esto nos estaba cambiando, demasiado. Pero a pesar del desgaste, del miedo, del precio que implicaba servir, Palito siguió adelante. Yo lo hice por la gente. Porque Tucumán me dio todo, y yo sentía que tenía que devolverlo. Pero sabía que no podía hacerlo sin ella a mi lado. Hoy, ya alejados del poder, Palito y Evangelina siguen tomados de la mano. Después de todo lo que vivimos, sigo creyendo que si uno ama de verdad, puede resistir cualquier tormenta, concluye Ortega. Llegué empapado, sin un peso en el bolsillo, con una canción en la cabeza y un sueño que me quemaba el pecho. Así empieza Palito Ortega, recordando el día que cambió su vida. Había dejado atrás su Tucumán natal con una maleta de cartón y un nombre artístico que nadie recordaba. Pero ese día, gris, lluvioso, sin glamour, lo llevó directo a la puerta de los estudios RCA. Me puse en la fila. Nadie me conocía, pero yo iba vestido como si fuera la estrella del día, pantalón blanco, suéter rosa, el pelo con gomina, aunque estaba empapado hasta los huesos. Dentro, el director de la discográfica tomaba coñac mientras los aspirantes pasaban uno tras otro. Pero algo en Ortega captó su atención. Tal vez fue la mirada, la determinación o la voz temblorosa que rompió el silencio con sabor a nada. Me hizo cantarla 10 veces. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero no, estaba peleado con su socio, necesitaba algo que le devolviera la fe. Ese día, esa canción, fui yo. Cuando terminó,
Le preguntaron si las canciones eran suyas. Ortega sintió con el corazón en la garganta. Bueno, flaco, llamémosla, fue todo lo que necesitó oír. Pero faltaba algo más, el nombre. Neri Nelson no convencía. Mira, sos flaco como un palito, ¿qué te parece, Palito Ortega? Y así nació el nombre que más tarde llenaría estadios y tocaría el corazón de millones. El primer álbum fue otro desafío. Yo no era solo el que cantaba. Yo ya sabía cómo quería que sonara todo. Pero el productor me dijo, pibe, déjame a mí los arreglos. Grabaron todo más rápido de lo que quería y sentí que perdí mi oportunidad. Por suerte, el destino volvió a jugar a su favor, el director de RCA lo cambió de productor. Esta vez, alguien lo escuchó de verdad. Le dije, quiero que la gente cante conmigo. No quiero virtuosos, quiero emoción, quiero que me sientan. Y lo lograron. La felicidad, despeinada, corazón contento, cada canción se convirtió en un pedazo de historia argentina. Una canción popular no se fabrica, se capta. Es algo que está flotando en la calle. Y si tenés el corazón abierto, lo agarrás. Así lo hizo cuando escribió Tengo fe en solo 10 minutos, inspirado por el regreso de Perón. La gente la cantaba en las marchas. Era como si la canción la hubieran escrito ellos, no yo. Y ahí está la magia de Palito Ortega, un tipo común, con historias extraordinarias, que supo transformar el dolor y la esperanza en melodía. ¿Volver a la pobreza? No me asusta, yo ya la conocí, y la enfrenté con la frente en alto. Así lo dice Palito Ortega, sin dramatismo, pero con una firmeza que se clava en el alma. Porque no lo cuenta desde la teoría. Lo cuenta desde la experiencia de haberlo perdido todo, y volver a levantarse. Había tocado la cima, discos de oro, películas taquilleras, multitudes coreando su nombre. Pero en 1981, se jugó una carta gigante, traer a Frank Sinatra a la Argentina. Un sueño personal, casi imposible, y, al mismo tiempo, una ruina financiera. La devaluación me mató. Debía en dólares y de un día para el otro todo se disparó. Perdí casas, autos, todo. Pero no perdí lo más importante, la dignidad. Vendió lo que tenía, cerró cuentas y miró a sus hijos a los ojos con la misma calma que lo había guiado desde chico. ¿Sabes qué era para mí el éxito cuando era nene? Juntar unas monedas vendiendo diarios y ponérselas en la mano a mi viejo. Ese era mi mayor premio. Palito no carga odio, ni rencor. La vida no es lo que decís. Es lo que haces. No culpa a nadie. Porque sabe que la vida le enseñó a resistir desde el barro. Yo sé lo que es el frío real, ese que te corta la piel. Sé lo que es romper la escarcha con los pies para salir a laburar. Que llegaras, esperaba primavera. Una figura celestial y dice lo que siente. Un muchacho como yo. Por eso, cuando la vida me golpeó de grande, no me quebré. Ya me había forjado antes. Y en medio de esa tormenta, Evangelina fue su refugio. No hubo reproches, ni drama, solo apoyo, amor del de verdad. Ella nunca me preguntó por qué traje a Sinatra. Me miró y me dijo, donde hay que estar, punto. Hoy, con una vida reconstruida, Palito mira hacia atrás no con arrepentimiento, sino con orgullo. Volví a empezar desde abajo, pero esta vez, con el corazón lleno de gratitud. La vida es eso, una serie de golpes, aciertos, errores. Pero lo único imperdonable es rendirse. Palito Ortega lo dice sin titubeos. Ha vivido suficientes vidas como para hablar con autoridad, artista, padre, político, soñador empedernido, y sobreviviente de sí mismo. Yo no me aferro al rencor. Ni siquiera cuando me acusaron de cosas injustas, ni cuando me arrastraron por errores que otros también cometieron. Se refiere, sin rodeos, a los años difíciles de su mandato, escándalos, críticas, titulares punzantes. Hubo cosas que me dolieron, como lo de la ciudad sagrada de Quilmes. Yo quería proteger, pero terminé señalado. O lo del espionaje, cosas que, aunque no salieron de mí, me marcaron para siempre. Pero si hay un momento que todavía resuena fuerte en su historia es aquel en que decidió traer a Frank Sinatra a la Argentina. Me decían loco. Y quizás lo fui. Pero quería que mi país viviera algo inolvidable. Y lo vivió, aunque a mí me costara todo. Lo que pocos saben es que Frank Sinatra descubrió por su cuenta lo que esa apuesta le había costado a Ortega. Nunca se lo dije, pero él lo supo. Antes de irse, se me acercó y me dijo, si alguna vez vas a Estados Unidos, yo te doy una mano. Y cumplió. Años después, cuando Ortega viajó a Estados Unidos, Sinatra lo conectó con ejecutivos, directores de bancos, empresarios.
Gracias a él, volví a empezar. Compré películas en Argentina, las vendí en el mercado latino, construí una casa, me reconstruí. Y es entonces cuando Ortega suelta una frase que lo define: si te comportas bien, la vida algún día te lo devuelve. Y si te comportas mal, también te lo va a cobrar. No hay vuelta atrás. El paso a la política no fue parte del plan. Yo solo quería construir una escuela en Lules, mi pueblo. Pero cuando me enteré que querían poner a Bussi, un tipo ligado a lo peor de la dictadura, como gobernador, me tembló el alma. Una entrevista suelta, un titular sacado de contexto y, de pronto, los rumores comenzaron a volverse realidad. Vinieron a buscarme a Miami. Yo les dije que no era político, pero ellos me respondieron: justamente por eso te necesitamos. Y ahí empezó todo. No era político, no buscaba cargos. Pero cuando me dijeron que yo era el único que podía vencer a Bussi, supe que no tenía opción. Así recuerda Palito Ortega aquel momento bisagra, cuando una encuesta lo señaló como la única esperanza real para frenar a un símbolo del pasado oscuro de Argentina. No me identificaba con ningún partido. Nunca me gustaron las estructuras cerradas. Por eso inventé uno, lo llamé Emergencia Innovadora. Porque sentía que el país necesitaba algo nuevo, algo que sacara a la política de la miseria moral en la que estaba metida. Pero el nombre más potente lo reservó para el Frente, FE, Frente de la Esperanza. No fue casual. En tiempos donde todo parecía perdido, lo que yo quería sembrar era eso, fe. En Tucumán, en la gente, en el futuro. Bussi, confiado en su fuerza militar y sus alianzas de poder, subestimó al cantante, al flaco de Lules. Creyó que yo era solo un tipo que cantaba. Pero se olvidó de algo: yo sabía lo que era el barro. Venía de ahí. Durante la campaña, Palito fue recibido como un hijo que vuelve para defender su casa. La gente lo seguía en procesiones espontáneas, coreando su nombre, tocando. Era increíble. Pero lo más difícil era mantener los pies en la tierra. Recordarme cada día que no estaba ahí por gloria, sino para frenar algo que no podía permitir. Y aunque algunos quisieron atacarlo recordando películas filmadas durante años turbios, él no se escondió ni pidió disculpas vacías. Yo sé quién soy. Siempre lo supe. No vine a limpiar mi nombre, vine a enfrentar un pasado que otros preferían olvidar. Si lo ves, lo ves. Y si no, no te lo voy a explicar. Ese acto de fe se convirtió en mandato. Y esa historia, en legado. Hoy, Palito se despide de los escenarios con una gira que culmina en el majestuoso Teatro Colón. Un cierre a la altura de una vida que fue mucho más que canciones. La música popular me lo dio todo, pero también me enseñó que había que resistir. Si le hubiera hecho caso a los que me destruyeron en mi primer disco, me volvía a Tucumán con la maleta de cartón. Pero me dije, esto no me va a ganar, punto. Y no le ganó. Su vida fue un combate cuerpo a cuerpo contra el prejuicio, el fracaso y el olvido. Me equivoqué, claro, pero también acerté. Tengo una familia hermosa, amigos que valen oro, y una vida que no cambiaría por nada. Entre esos amigos, uno ocupa un lugar especial, Charly García. Con Charly vivimos juntos en Luján durante un año. Nos reímos como locos. Lo vi tocar música clásica como si hubiera nacido con eso en los dedos. Terminamos siendo hermanos. De esos que no se eligen, pero el corazón adopta. Palito Ortega no es solo una figura del espectáculo. Es un sobreviviente, un luchador y un testimonio viviente de lo que se puede lograr cuando no bajas los brazos, nunca. Mira, sí, hubo tensiones. Me hicieron un festival en contra cuando traje a Sinatra. Pero hoy, esos mismos pibes me ven y me abrazan. Palito Ortega sonríe mientras recuerda esa etapa de enfrentamientos con el mundo del rock. No hay rencor en su voz, solo madurez. No me voy a quedar enganchado con eso. La vida no es una línea recta. Cambiás, te equivocás, entendés y seguís. No podés vivir aferrado a una sola idea. Si haces eso, te volvés piedra. Hoy, con más de 80 años, Palito mira hacia atrás con una serenidad envidiable. La fama, los aplausos, los discos, claro que fueron hermosos. Pero no son lo más importante. Hace una pausa. Se emociona. Lo que realmente cuenta es otra cosa. Es el amor de mi familia. El abrazo de mis hijos. La risa de mis nietos. El respeto de Evangelina. Eso es lo que me sostiene. Y en medio de todo, la música. Componer, grabar, subirme a un escenario, eso es alegría pura. Pero el verdadero éxito no está en los números ni en las portadas. Está en que, cuando se apagan las luces, vos tengas a alguien que te espere en casa. Con una humildad que conmueve, Palito cierra con una reflexión que resume toda su vida.
Tuve suerte, una carrera maravillosa, una familia que me llena el alma, y el amor de millones. Pero si me preguntas qué me hace más feliz, es saber que las personas que realmente me importan siguen estando conmigo. Eso es lo que vale. Lo único que vale. ¿Qué opinas de las palabras de Palito Ortega? ¿Crees que su forma de ver la vida sigue siendo un ejemplo hoy en día? Lee y deja tu comentario abajo, porque tu opinión también es parte de esta historia.